Hola a todos, bienvenidos a Estrategia Crítica, el programa de análisis del Observatorio Mexicano de la Crisis. Hoy hablaremos de la industria del entretenimiento, la economía en Hollywood, la declaración de la Fed y Taylor Swift. No olvides ver estos videos hasta el final y suscribirte a nuestro canal para más información como esta. Como ya les mencioné, hoy en Estrategia Crítica analizaremos el impacto económico de dos eventos recientes en Estados Unidos: la gira de Taylor Swift y la huelga del sindicato de actores de Hollywood. Analizaremos cómo estos eventos han influido en la economía y en la industria del entretenimiento en el país y qué ha dicho la FED. Para esto, como siempre, nos acompaña nuestra directora ejecutiva, la doctora Artemisa Montesilva. Bienvenida, doctora, a Estrategia Crítica. Hola Karen, un saludo a toda nuestra audiencia. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Estrategia Crítica. Si les gusta este episodio, recuerden darle like y compartirlo con todos sus grupos y redes para que más gente conozca este contenido. Como siempre en Estrategia Crítica nos gusta que nuestra audiencia pues se haga un contexto del tema que estamos tratando, y en este caso me gustaría que nos contara y le contara a todas las personas que nos están viendo qué es lo que está pasando en Hollywood y en general con la industria del entretenimiento en Estados Unidos, que le está dando pues la vuelta a todos los medios de comunicación en el mundo. Pues sí, Karen, esta es una situación que ya lleva varios meses en Estados Unidos y que tiene que ver, pues, en cierta forma con algo que todos pensamos que conocemos muy bien, que es la industria del entretenimiento. Pues no es un secreto que las películas de Hollywood y los actores de Hollywood, las series de televisión, etcétera, pues dan la vuelta al mundo, todo el mundo las conocemos, las vemos, las seguimos, ya sea por streaming, por televisión, etcétera, o bien vamos al cine y vemos estas películas. Entonces tenemos una cierta familiaridad con los actores, pensamos, o que conocemos realmente cómo funciona esta industria. Pero la verdad es que esta cara que nosotros vemos de la industria o lo que oímos en las noticias, pues no siempre es todo lo que sucede. Nosotros, por ejemplo, escuchamos que los actores ganan muchos millones, ¿no? 20 millones de dólares por una película, etcétera, pero en realidad los actores de reparto que se llaman, o aquellos que hacen las escenas de peligro, los que se llaman los dobles, etcétera, pues en realidad sus condiciones de trabajo son bastante precarias. Pero no solo eso, sino también de la parte del trabajo intelectual, que son los guionistas, los que elaboran pues estas historias que nos atrapan. En Hollywood también en últimas fechas pues han visto reducido la paga que reciben por su trabajo, y también sus condiciones de trabajo se han visto afectadas en muchos casos, por lo que uno de los temas que es recurrente ya en nuestras conversaciones, que es la inteligencia artificial. Y por cierto, recuerden que tenemos un video sobre el impacto de la inteligencia artificial en la economía. Doctora, la huelga del sindicato de actores en Estados Unidos ha generado una pausa en la industria cinematográfica. ¿Podría explicarnos qué implicaciones tiene esta huelga para Hollywood y la economía en general? Bueno, la primera parte es lo que hablábamos sobre los guionistas. Todo esto empezó por los escritores de las historias en Hollywood, pero en general decimos Hollywood, pero nos referimos a toda la industria del entretenimiento, que puede ser también la televisión, las series, el streaming. Ellos fueron los primeros que iniciaron esta huelga, y por primera vez en más de 50 años, esta huelga después de los escritores fue seguida por una huelga iniciada por el sindicato de los actores y de todos se llaman artists, ¿no? Los que desarrollan algún tipo de actividad, puede ser pues de actuación, etcétera, ¿no? Lo que decíamos los dobles. Entonces, esta es la primera vez en más de 50 años que los dos sindicatos se unen en una huelga. Y eso es lo que realmente ha paralizado pues toda la actividad, como tú señalas, en Hollywood. ¿Cuáles son las razones de esta huelga? Bueno, pues una
tiene que ver con que cada vez los salarios han bajado muchísimo. Nosotros pensamos que lo que decíamos, que un actor gana muy bien, pero lo que podemos ver es que en promedio, por cada actuación que tienen los actores de reparto, etcétera, pueden ganar entre 500 y $1,200. Es decir, podríamos ver una película donde no se saliera Brad Pitt y digamos, ah, bueno, pero todos los actores que participan ahí, a lo mejor él sí recibió $20 millones, pero los demás a veces recibieron 500, 200 o $1,000, etcétera. Entonces, pues eso hace que para los actores sea muy difícil sobrevivir con esos ingresos. El otro tema también que ha causado muchos revuelos es lo que decíamos, el tema de la inteligencia artificial, porque una de las preocupaciones de los actores y de los guionistas es que se tome el trabajo que ellos han realizado como base para crear alguna obra nueva, pero no se les dé reconocimiento y por supuesto tampoco se les dé la paga. Y finalmente, el otro tema que preocupa a los actores y a los escritores tiene que ver con todo el servicio del streaming, porque pues lo que nosotros vemos, a veces hay una serie que nos gustaba, no sé, hace 10 años, ¿no? Y vemos que la siguen repitiendo, o a veces series que se grabaron en los años 90 como Friends, por ejemplo, y que vemos que la siguen pasando, y prendes la tele y ahí está, y ahí los actores que actuaban en esa serie reciben una paga por la retransmisión de la serie. Pero como el streaming es un modelo de negocio nuevo, que no se puede decir, porque en la televisión dirías, ah, bueno, ahorita está pasando esa serie, pero en el streaming, como cada quien la ve cuando quiere, es muy difícil saber cuántas reproducciones tienen, o por lo menos es lo que se alega. Entonces, las regalías que reciben los actores y los creadores de esas series no siempre son en la proporción a lo que la empresa de streaming está recibiendo por la transmisión de esos programas o películas. Entonces, eso es otro de los temas que tienen, que están poniendo sobre la mesa los actores. Básicamente, lo que estamos viendo con esta huelga es, pues, que se necesita una actualización de las condiciones laborales y de paga para toda la industria del entretenimiento a raíz de todos los cambios tecnológicos que estamos viviendo. Quisiera que nos adentremos en otro tema, pues también de igual importancia para la industria del entretenimiento y tiene que ver con todo el tema de la gira de Taylor Swift. La Reserva Federal de Estados Unidos pues ha afirmado que la gira de Taylor Swift ha tenido un efecto positivo en la economía de Estados Unidos. ¿Podría profundizarnos un poco en cómo la Fed llegó a esta conclusión y en qué indicadores económicos se ha basado pues para respaldar esta afirmación en cuanto a la gira de Taylor Swift? Sí, es muy curioso porque estamos hablando precisamente de temas que pensamos que no tienen que ver con la economía, y parte de lo que hacemos aquí en el observatorio, pues siempre es decir que cada tema tiene una cara o una repercusión económica. Y bueno, pues sí, en efecto, pues la gira de Taylor Swift ha marcado muchos hitos en lo que es desde el punto de vista de la industria del entretenimiento, pero también desde el punto de vista económico. Desde que salieron a la venta los boletos de la gira, pues se terminaron en minutos prácticamente en Estados Unidos. En países como México, donde también estuvo Taylor Swift, se organizaron por días donde tenías que hacer una reserva de un lugar para poder comprar el boleto en el día en que iba a salir a la venta, etcétera. Entonces, bueno, pues ahí ya lo que estamos viendo pues es el crecimiento en la demanda de los boletos. Esto no se ha dado con Taylor Swift y también se dio en el caso de Beyoncé, que también está en gira. Y entonces, pues ha habido un crecimiento muy grande de la demanda de los boletos. Como sabemos bien en la economía, pues a mayor demanda, mayor precio. Entonces, pues eso también ha llevado a que los precios de los conciertos hayan subido muchísimo. Eso también va aparejado con el hecho de que la propia industria de la música ha cambiado. Antes, como los artistas tenían éxito y cómo creaban pues su fortuna, vamos a decir, era a partir de la venta de discos. Pero ahora, nuevamente con el streaming, pues se venden menos discos, a veces nada más la gente tiene una o dos canciones, y entonces la forma en que los artistas han empezado a construir su patrimonio es a partir de los conciertos. Ellos
invierten mucho más en los conciertos son cada vez pues más espectaculares. Y por eso también hemos visto pues un crecimiento de prácticamente el doble del precio de los boletos de los conciertos de lo que era hace 5 o 10 años. A eso le tenemos que sumar, por supuesto, como siempre, el efecto de la pandemia y del confinamiento. Pues después de 2 años que las personas estuvieron en casa sin poder asistir a espectáculos masivos, pues ahora tienen como este apetito por ir a conciertos, por ver a sus artistas otra vez, y eso pues ha generado una gran demanda de asistir a estos eventos. ¿Qué es lo que hemos visto? El efecto económico de Taylor Swift, que se llama The Swift High, que es el alza por Taylor Swift, es que en los lugares en donde se ha dado estos conciertos ha habido un impacto no solo ahora sí en la asistencia al concierto, sino en la economía de las localidades. Por ejemplo, en Nashville creció la demanda de los hoteles, creció la demanda de todos los servicios que estaban alrededor, restaurantes, alquiler de vehículos, todo lo que tiene que ver con la industria de la hospitalidad, vio un crecimiento a partir de esto, porque la gente ahora ya incluso está dispuesta a viajar para ver, antes la gente esperaba que el artista llegara a su ciudad, ahora la gente está dispuesta incluso a viajar. Y cuando decimos viajar, no crean viajar a la ciudad de Junto. Hubo, cuando se dio el concierto de Beyoncé en Suecia, personas de Estados Unidos que viajaron de Estados Unidos a Suecia para asistir al concierto, entre otras cosas porque los boletos en Suecia eran mucho más baratos que en Estados Unidos. Un boleto que en Estados Unidos les hubiera costado $2,000, en Suecia les costaba $200. Entonces les salía más barato asistir al concierto a miles de kilómetros que en su propio país. Entonces, pues estos son los efectos interesantes en la economía que estamos viendo a partir de estas artistas como Taylor Swift y Beyoncé. Bueno, doctora, y ahora como para interconectar todo lo que ha sido la gira de Taylor Swift, pero también lo que ha sido el sindicato de actores en Hollywood, tanto la gira de Taylor Swift como la huelga del sindicato de actores, pues son eventos centrales en la industria del entretenimiento. ¿Cómo estos eventos reflejan la interconexión entre la cultura pop, el entretenimiento y la economía en Estados Unidos? Si nosotros nos fijamos, cuando hablamos exactamente, usamos el término industria del entretenimiento y eso quiere decir que es un sector en sí mismo que emplea a miles de personas. Lo podemos ver muy claramente cuando vamos al cine y termina la película y empieza a rodar lo que se llaman los créditos. Y si no tenemos prisa y nos quedamos en el cine, los créditos pueden rodar a veces hasta por 5 minutos. Esas todas las personas que estuvieron involucradas en la realización de esa película. Es decir, todas las personas que están empleadas solo alrededor de un proyecto. Tenemos que recordar también otra vez que a raíz de la pandemia, pues muchas de las filmaciones y de todas estas producciones se detuvieron también porque no se podía pues reunir las personas para realizar estos productos. Entonces, era una industria que ya venía apenas recuperándose. Hay esta escena muy significativa, incluso conmovedora, cuando Steven Spielberg se acerca en una ceremonia a Tom Cruise y lo abraza y le dice que él salvó a la industria del cine a partir de su película de Maverick. Entonces era una industria que ya venía pues padeciendo, pero que ha sido una industria, como decimos, que también a veces no ha sido tan justa con quienes participan, con quienes trabajan en esta industria, y eso pues en la medida en que los trabajadores ya sufrieron una pérdida por los 2 años de la pandemia y que se esperaba que pudieran regresar, recuperar pues en cierta forma su calidad de vida, su ingreso, pues lo que están viendo es que esa esperanza está siendo amenazada por las condiciones de trabajo que se les están ofreciendo. Hollywood está en el estado de California y cuando nosotros hacemos el análisis de California como una economía, ese estado tiene una economía que es mucho más grande que la economía de países enteros. Y parte del crecimiento económico, una parte es lo que ya hablamos también aquí en Silicon Valley, toda esta parte de la innovación, que también tenemos este video muy interesante para quienes no lo hayan visto sobre el Silicon Valley Bank.
Pero también está el otro lado, que es esta industria del entretenimiento que atrae a cientos de miles, bueno, miles de personas a trabajar en California con la esperanza de participar en la industria del cine o en las producciones para televisión o ahora para streaming. Entonces es un estado que tiene una economía que depende muchísimo de la industria del entretenimiento. La industria del entretenimiento es una de las principales exportaciones de Estados Unidos hacia el mundo, como decíamos, pues todos hemos visto y seguimos viendo pues las producciones que se hacen en Estados Unidos, aun cuando hay centros de producción como Bollywood en la India, que generan muchas películas, todos no son tan conocidas como las de Estados Unidos. Esto es por el impacto que tiene, el impacto cultural que tiene Estados Unidos y la exportación que realizan de sus productos. Y finalmente, también forma parte de algo que en relaciones internacionales Estados Unidos identifica como el soft power o el poder blando, que es decir, además de tener un ejército y de tener una presencia en distintos espacios internacionales, la cultura también es una forma del ejercicio del poder. Estados Unidos lo entendió eso muy bien. Hay una teoría de un internacionalista, Nye, que habla de esto, de la influencia que tienen, pues en gran parte estas producciones de Hollywood sobre la presencia y sobre crear una imagen y un prestigio para Estados Unidos. Entonces, es muy significativo que esto esté sucediendo y también lo que se está viendo como muy significativo es la resistencia por parte de los productores y de las empresas a tratar de realmente construir una solución para los trabajadores y más bien estar un poco apostando a la resistencia, a ver, a que se den por vencidos, ¿no? A que sean vencidos por la falta de ingresos, por la falta, pues, final, todos tenemos que darle de comer a nuestras familias y entonces que un poco se rindan y no sigan con sus demandas. Entonces, pues la situación se ha prolongado ya casi 4 meses y bueno, veamos, esperemos que haya una racionalidad ahí. También es muy curioso que el gobierno no haya buscado generar algún tipo de intermediación entre las partes. Hay senadores muy importantes sobre todo el Partido Demócrata que está en el gobierno, que son de California y que tampoco pues han tratado de apoyar a los trabajadores o buscar una solución, una mediación para la solución de este conflicto. Bueno, doctora, para finalizar y mirando el futuro de esta parte de la economía, ¿cómo cree usted que estos eventos podrían influir en las estrategias futuras tanto de la industria del entretenimiento como de la economía de Estados Unidos y pues también del mundo? ¿Podrían catalizar cambios en la forma en la que se abordan y evalúan estos eventos en términos de su impacto económico? Yo creo que sí es muy importante que todas las industrias del mundo que tienen que ver con el entretenimiento, pues consideren lo que está pasando en Estados Unidos, dado que, pues al ser la industria, vamos a decir, la punta de lanza de la industria, los problemas que se están presentando en Estados Unidos después se pueden presentar en otros mercados del entretenimiento. Entonces, pues es importante que las industrias nacionales empiecen a pensar cómo van a abordar estos temas como la inteligencia artificial, cómo se puede encontrar una forma de retribución más justa para los trabajadores de la industria del entretenimiento y también en lo que se refiere a lo que son los espectáculos en vivo, como los conciertos de Taylor Swift, pues evaluar el impacto positivo que pueden tener en la economía y ver pues cómo se puede potencializar estos impactos, a lo mejor hacer una mejor planeación para cuando se van a dar grandes eventos, para que puedan participar más agentes económicos, y ya vimos que tiene un impacto positivo en la industria de la hospitalidad, cómo se puede pues tal vez organizar una feria alrededor de esto, en países donde, pues, como México, que existía una tradición gastronómica, es posible organizar un evento paralelo
de una feria de comida, por ejemplo. Verlo ya desde una perspectiva estratégica y no nada más dejar que estas cosas sucedan. Y bueno, es muy interesante y curioso la transformación que se ha dado en este sector del entretenimiento con los conciertos y las transformaciones que la tecnología ha traído también a las producciones de videos y de series y películas. Entonces, pues habrá que mantener un ojo muy atento para ver hacia dónde nos llevan estos nuevos fenómenos en el futuro cercano y en el mediano plazo. Bueno, doctora, muchísimas gracias por esta información. ¿Nos podría brindar esa conclusión final para todas las personas que nos están viendo? Nosotros lo que nos gustaría es escuchar sobre ustedes, si fueron a alguno de estos conciertos, si han seguido la gira de Taylor Swift, de Beyoncé, o cómo han visto que ha cambiado su relación con sus artistas ahora cuando quieren participar en conciertos, si es mucho más caro, cómo lo sienten, si han viajado tal vez kilómetros para poder ver a algún artista que les interesa. Y bueno, ¿cómo piensan ustedes que esta situación de Hollywood va a impactar todo lo que es el final del año en materia de entretenimiento? Ya muchas series han dicho que no van a lanzar nuevas temporadas a partir del otoño, que es cuando lo hacen. Y entonces, pues tal vez están pensando ustedes en revisitar algunas series viejas y cuáles les gustaría ver si no hay nuevas temporadas. Hemos explorado el impacto económico de dos eventos significativos en Estados Unidos, la gira de Taylor Swift y la huelga del sindicato de actores. Agradecemos a nuestros espectadores por unirse a nosotros en esta discusión sobre la intersección entre el entretenimiento y la economía. No olviden mantenerse informado sobre cómo estos acontecimientos continúan moldeando el panorama económico en el futuro. Muchas gracias a todos, a nuestra audiencia por ver este video completo. Gracias a la doctora Artemisa Montes, como siempre. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Si tienen alguna duda o sugerencia, dejarla en los comentarios. Los invitamos a conectarse en 8 días, el otro lunes, a las 6 de la tarde, aquí en Estrategia Crítica.